Buenas noches, buenos días. Continuamos con el Archivo General de la Nación. Esta vez con dos ejecutivos muy importantes del Archivo General de la Nación que contribuyen al éxito de esa institución que durante mucho tiempo era muy querida, muy apetecida por todo lo que tiene ahí, pero el desorden era su característica. No para denostar a anteriores administraciones ni mucho menos, pero sí para subrayar que el cambio en el Archivo General de la Nación es trascendental. Hoy hay una conmemoración, o más que hoy no, porque este programa se ve mañana por la mañana también, pero abril es una fecha importantísima, la efeméride histórica, patriótica, y me decía el subdirector del archivo, el señor Paulino, que el archivo tiene cantidad de documentos de abril, de la Revolución y de Camaño. Bienvenidos los dos al programa. Gracias. El archivo tiene documentos de la Revolución, de la guerrilla de Camaño, de toda la dictadura, pero nosotros podemos, hoy que es día 24 de abril, podemos ofertar a los dominicanos, por ejemplo, una colección desconocida de fotografías de la Revolución de Abril. Un grupo de excombatientes de la Revolución estuvo el mes pasado donándonos una colección, debe tener como 5.000 fotografías de la Revolución. Siempre se habla de la fotografía de Melvin Pérez y de Milvio, si me oye me mata, que ya son muy conocidas la mayoría, pero estas son nuevas, nosotros no conocíamos ninguna. Pero es una noticia, mira. Claro. Y ellos fueron al archivo, no solamente lo donaron, sino que duraron como un mes sentándose cada ciertos días a describir quién estaban en la fotografía. Es decir, que esa imagen, ¿qué contaba? ¿Y se puede saber de quién fue la iniciativa y cómo se llaman? Quien encabezó la iniciativa fue Ramón Mella. Ramón Mella, que estuvo en la Revolución y es empleado del archivo. Es un señor ya de unos 70 y pico de años. Mellita. Mellita, exactamente, Mellita. Mellita, Sí. sí. Él también está en la fotografía, ¿no? Aunque posando con su material. Y son fotos de personas de amateur, no de profesionales. Sí, no eran profesionales. Con cámaras de esas que eran cámara APFA, no sé si se recuerda claro. esa marca. No tienen la calidad de una fotografía profesional, pero son testimonio histórico desconocidos de la historia de la Revolución de Abril. Yo creo que eso es algo que puede ¿Y está digital o hay? Ya se digitalizó. Cualquier persona puede ir a ver claro, eso. Sí. Todo lo que hay en el archivo está a disposición del público, sin costo alguno, solamente con pedirlo. Le entregamos un CD, no le decimos la colección porque entonces va a buscar muchos CD y hay que gastar mucho tiempo grabándola, pero lo que quieran se lo pueden llevar. Mira, tú sabes que estamos entrando en un tema y tenemos otros pendientes, pero siempre preguntan, y aquí ha estado Bienvenido Pantaleón, que es un coleccionista de fotos antiguas, de fotos históricas, de verdad. Son de nosotros, Bienvenido será de nosotros. Exacto, entonces él tiene un blog y ahí, bueno, yo he visto fotos de mi pueblo imágenes que pensaba... de la historia o algo así, o de la historia. Cuando uno quiere usar esas imágenes, Paulino, ¿qué tiene que hacer? Llegar al archivo, va a pasar a una sala, la sala de investigación. No, pero estoy hablando del derecho. ¿Uno puede usarla en portada, en afiche o tiene que pedir una autorización? La mayoría de las fotografías que hay en el archivo no tienen derecho de autor. Por ejemplo, en el caso de Milvio, nosotros le compramos la colección. Es decir, que él, en cierto modo, él vendió los derechos. Y cuando un donante nos regala algo y no quiere que eso se distribuya, por ejemplo, entonces nos pone límite. Nos dice, mira, yo no quiero que esto salga hasta dentro de tantos años o que no se publique, sino solamente que se quede guardado ahí. Pero eso tiene también una regla, hay una ley de archivo que dice a partir de cuando un documento es público. Por lo tanto, nosotros recibimos la donación. Eso se da muy pocas veces. Casi todo el mundo que dona sus documentos es para que los demás los puedan usar. A propósito de eso, o sea, porque aquí Roberto en el programa anterior habló de que después de 35 años
los documentos debían tener acceso al público. A mí me escribieron algunos amigos que ven este programa y pidieron que Roberto un poco ampliara eso, pero no dio tiempo porque Roberto, bueno, habló sobre cosas importantísimas y eso se quedó. ¿Ustedes pueden explicarnos eso? Ángel. Bueno, como dijo Alejandro, algunos documentos tienen restricciones, la mayoría no tienen. La ley contempla, la ley del archivo, esta ley que es la ley vigente, contempla los plazos en que deben los documentos retenerse. En el caso, por ejemplo, de documentos de notario, ejemplo, ¿verdad? Abogados notarios, que son archivos personales, pero acuérdense que la notaría la da el Estado. Por lo tanto, hay cierta reglamentación para que, creo que son 50 años después de muerto el notario, pase a la institución. O sea que hay documentos que tienen restricciones y otros no, la mayoría no tienen. Había salido una imagen sobre el edificio del Archivo General de la Nación en estos momentos. Vamos un poco a pasar revista a la fundación del archivo, a sus orígenes. Vamos a empezar a hablar sobre eso y ya luego también hablaremos sobre el Sistema Nacional de Archivos y una cantidad de cosas que tenemos pendientes para conversar y compartir detalles con el que público. preguntan, Sí. me imagino que a ustedes, a nosotros, a partir de la presencia de Roberto y de ustedes aquí, ¿cómo se guardan todos esos documentos? Sí. ¿Cómo se almacenan? Si hay un límite, si la tecnología permite que sigamos y sigamos llevando documentos. Pero vamos primero a la imagen del archivo viejo. ¿Dónde estaba ese archivo viejo? Bueno, no sé si la primera imagen que salió, Mira eso. la primera imagen que salió es del archivo cuando estaba en la Arzobispo Arzobispo Noel. Ajá. donde estaba Ahí. la Cámara de Comercio. Sí. Es cerca, ahí mismo que está Sí. el Museo de la Resistencia, o al lado. Es al lado del Museo de la Resistencia, esa imagen. Ya, ok. En la Noel. El Casi Arzobispo esquina Noel. José- sí, casi esquina José Reyes. Casi esquina José Reyes, sí. Sí. Y la otra imagen que pasaron es ya el edificio actual. Sí, correcto. Este edificio entonces debe ser de 1935, que es cuando se crea por ley el Archivo General de la Nación. Antes existieron archiveros que tenían ese cargo, ¿no? Empleados del Estado que tenían ese cargo de preservar la documentación. Esa documentación poco a poco se fue acumulando y cuando definitivamente ya se acumula en este sitio de la Noel es cuando se crea la ley. De ahí se traslada al edificio actual en 1954, que es cuando se inaugura ese edificio. Y fue construido en el 54. ese que Se inauguró en el tenemos. 54. Me imagino que Para el comenzaría archivo. para el archivo. Era para el archivo y para la Biblioteca Nacional. La parte derecha del archivo era el archivo y la parte izquierda iba a ser la Biblioteca Nacional. Está el proyecto, está publicado en el mismo boletín del Archivo General de la Nación. Pero la biblioteca no despegó. Se acumuló un depósito con libros y lo que sí funcionó fue la parte dedicada a los documentos. La otra imagen tercera que vieron es un depósito intermedio que tenemos en el archivo. Es decir, donde van los documentos antes de pasar al edificio, vamos a llamar el edificio del archivo, ¿no? El edificio histórico de nosotros. Las imágenes que están viendo tienen que ver con el antes de que Roberto Casá pasara a dirigir el archivo. Así eran los depósitos. Realmente era una situación terriblemente penosa. Yo le contaba a Sagrada de que habían hasta especies de camas hechas de periódicos y de documentos donde los empleados se acostaban a dormir, para no decir cualquier otra cosa. Aquello era, bueno, se ve. Pero eso estaba en el edificio que funcionaba. Ahora, porque sí, yo está. recuerdo consultar periódicos y estaba eso Sí. sí.